tenemos esta red eléctrica. Nos dan esta red eléctrica y también nos dan la frecuencia angular omega, que en este caso sería de 2 radianes por segundo. Entonces hagan de cuenta que cuando ustedes les aplican un ejercicio para obtener la impedancia, equivalente entre el nodo A y el nodo B, les dan esta red eléctrica, esta configuración con bobinas acopladas, y además les dicen que la frecuencia angular omega para este ejercicio es de 2 radianes por segundo. Entonces lo primero que nos conviene hacer es reescribir este circuito eléctrico en términos de las impedancias de los elementos. Entonces, lo tengo. Vamos a obtener la impedancia de esta bobina, sería 4 por 2, 8i. De este capacitor sería 1 entre 1 octavo entre 2, y en el denominador tendríamos 2 por 1 octavo. 2 por 1 octavo es un cuarto. Entonces tendríamos 1 entre 1 cuarto. 1 entre 1 cuarto es 4. Pasamos la y arriba como menos 4i. Ahora vamos con el capacitor, sería 6 por 2, 12. El otro sería 3 por 2, 6. 6 por 2, 12, 6. El otro es 8i. Y el otro es 6. Y aquí tendríamos 1 entre 1 doceavo entre 2. Y sería en el denominador nosotros tenemos 2 por 1 doceavo, que es un sexto. 1 entre 1 sexto es 6. Pasamos la y arriba como menos 6i. Muy bien. Como nosotros tenemos bobinas acopladas, nos conviene, para obtener la impedancia equivalente entre el nodo A y el nodo B, utilizar la expresión cual de la impedancia es igual al determinante del sistema entre el cofactor de la impedancia propia de la malla 1. La impedancia propia de malla 1. Que muchas veces ustedes verán que en ocasiones yo suelo expresar las impedancias mutuas y propias de malla por una Z manuscrita. Pero en algunos libros lo verán simplemente como una letra Z. Yo prefiero utilizar la manuscrita porque se diferencia mejor de la impedancia de elementos generales, que es con Z. Yo utilizo la impedancia y la impedancia de las mallas con una manuscrita. Yo siento que se confunden menos porque al poner una letra Z y luego poner una letra Z así medio rara para las mallas en muchos libros, considero que se pueden llegar a confundir. Sin embargo, cuando ustedes vean los videotutoriales, los que son elaborados en LaTeX, el problema es que LaTeX no tiene configuración para manuscritas, y entonces todo lo manejo con la letra Z para las impedancias de malla. Lo importante es que en cada videotutorial no suelo mezclar impedancias de elementos con impedancias de malla, así que si encuentran una Z, es muy probable, que se encuentra una Z y menciono que es impedancia de malla, entonces en todo el video tutorial yo estoy manejando las impedancias propias y mutuas de malla con una letra Z. Ahorita en lo que puedo yo escribir lo estoy manejando con una letra Z manuscrita para las impedancias propias y mutuas de malla. Entonces, después de esta aclaración, ya puedo, como les decía, me conviene, dado que hay inductancias mutuas entre los elementos, que en este caso se estarían en términos de las impedancias. Y se me estaba olvidando algo muy importante, que también les pasan como dato en la mayoría de los problemas, el valor de las inductancias mutuas. Vamos a poner 1 y 2. Y obteniendo su impedancia sería 1 por 2, 2i, 3 por 2, 6i. 6i, muy bien. Ahora sí. Entonces, ¿qué les estaba comentando? 2 por 2, 4i. Aquí es 4i. ¿Lo dijo? 4i, listo. 2 por 2, 4. 2 por 1, 2. Muy bien. Entonces, como les estaba comentando, debido a que hay impedancias mutuas entre elementos, nos conviene utilizar esta expresión para calcular la impedancia equivalente entre este nodo y este nodo. Para poder hacerlo, tenemos que suponer que existe una fuente, en este caso mi fuente imaginaria, que me va a permitir cerrar a la malla número 1, a la cual se le asigna la corriente circulante J1.
siendo que a partir de dicha corriente circulante se definen las otras corrientes circulantes. Es decir, para que se puedan obtener resultados correctos con esta expresión, siempre nosotros debemos denotar a la malla que se forma entre el nodo A y el nodo B y la fuente imaginaria como la malla número 1, y las otras se definen a partir de ella. Porque si no es así, utilizando esta expresión, si no lo hacen de esa forma, van a obtener resultados incorrectos. Ahora sí, voy a obtener impedancias propias y mutuas de malla. Para ello voy a designar sentidos a las bobinas. Ya, ahí está. Recuerden, los sentidos a las bobinas se definen de forma totalmente arbitraria. Ahora voy a definir finalmente la impedancia propia de malla 1. Bien, vamos a ver la regla que dice la regla número 1 de impedancia propia de malla 1, que se sumarán con más 1 las impedancias propias de los elementos que pertenezcan a la malla, no importando el sentido que tengan con respecto a la malla. Aquí sería más 1 por 8i más 1 por menos 4i, entonces ya llevaríamos 8i más 1 por menos 4i, me vuelve a dar menos 4i, entonces ya llevaremos 8i menos 4i, que nos da 4i, más 6i, 4i más 6i, 10i, más 8i, me daría ya 18i, sería todo. Sí, por regla 1 sería todo, 18i. 8, 4, 10, 18i. Ahora vamos a aplicar la regla número 2. ¿Qué dice la regla número 2 de impedancia propia de mallas? Que se sumarán como más 2 o menos 2 las impedancias mutuas entre pares de elementos de tal manera que ambos elementos, en este caso las bobinas, pertenezcan a la malla. ¿Existe alguna impedancia mutua de esa forma? Sí. Entre esta bobina y entre esta bobina, entre esta y entre esta. Y entre esta y entre esta. Y además, bueno, y de acuerdo a los sentidos asignados a los elementos, en este caso mis bobinas, en ambos se pasa primero por la bobina y después por la marca. Primero por la bobina, primero por la marca y después por la bobina. Primero por la marca y después por la bobina, de acuerdo al sentido que nosotros asignamos arbitrariamente a las bobinas. Entonces tendríamos un signo positivo, porque en ambos se pasa primero por marca y luego por bobina. Ahora, los sentidos de ambas bobinas coinciden con la corriente circulante de malla 1. Coincide, sería más por más, más. De tal forma que la regla número 2 nos dice que aquí tendríamos un más 2 por más 4i. Más 2 por más 4i. Muy bien. Y ahora sí, vamos a obtener la impedancia propia de la malla, que sería 18i más 8. Nos da 26i. Lo checo rápidamente. 18, 26i. Muy bien. Ahora vamos a obtener la impedancia propia de la malla 2. ¿Qué dice la regla número 1 de impedancia propia? Que se sumarán como más 1 las impedancias propias de los elementos que pertenezcan a la malla. De tal forma que aquí tenemos más 12i más menos 6i más menos 6i nos da menos 6i. Y tenemos 12i menos 6i, 6i. 6i más 6i, 12i, 12i más 6, 6 más 12i, 6 más 12i. Dejen ver si hay algún error hasta este punto. No. Ahora vamos a aplicar la regla número 2. ¿Qué dice la regla número 2? Que se sumarán como más 2 o menos 2 las impedancias mutuas entre pares de elementos de tal manera que ambos pertenezcan a la malla. Y tenemos, de acuerdo al sentido asignado a los elementos, aquí se pasa primero por la marca y después por el elemento. Aquí se pasa primero por el elemento y después por la marca. Entonces tendríamos entonces consideramos a esta impedancia mutua como negativa, menos. Ahora, el sentido de esta bobina coincide con J1, pero el sentido de esta bobina no coincide con J1, de forma que tenemos coincide y no coincide, y no coincide. Me da más por menos, menos 2 veces de menos 2i, y menos 2 veces de menos 2i me da más 4i, más 4i.
Entonces tenemos 6 más 16i. Y esa sería la impedancia propia de malla 2. Ahora vamos con la impedancia mutua entre la malla 1 y la malla 2. Dejen reviso rápidamente que hasta aquí no haya algún problema. Menos. No sería menos. Está bien. Ahora vamos a determinar la impedancia mutua entre malla 1 y malla 2. ¿Qué dice la regla número 1 de impedancia mutua entre mallas? Que se sumarán como más 1 o menos 1 las impedancias propias de los elementos que pertenezcan a ambas mallas. ¿Qué elemento pertenece a ambas mallas? Esta bobina. ¿El sentido de la bobina coincide con J1? Sí. ¿El sentido de esta bobina coincide con J2? No. Coincide y no coincide. Más por menos, menos 6 y... Ahora, ¿qué dice la impedancia? ¿Qué dice la regla número 2 de impedancia mutua entre mallas? Que se sumarán como más 2 o menos 2 las impedancias mutuas entre pares de elementos, de tal manera que los dos elementos pertenezcan a ambas mallas. ¿Qué elementos? ¿Existe una impedancia mutua entre pares de elementos de tal forma que las dos bobinas pertenezcan al mismo tiempo a las dos mallas? No, a menos que hubiera otra bobina aquí y estuviera acoplada con esta, pero no. ¿Qué dice la regla número 3 de impedancia mutua entre mallas? Que se sumarán como más 1 o menos 1 las impedancias mutuas entre pares de elementos de tal forma que uno de ellos pertenezca a malla 1 y la otra bobina pertenezca a malla 2. Para el acoplamiento magnético o la impedancia mutua que existe entre la bobina de 8i y la bobina de 6i, tenemos que la bobina de 6i puede pertenecer tanto a malla 1 como a malla 2, pero la bobina de 8i solamente pertenece a la malla 1 y por lo tanto la bobina de 6i se va a ir con malla 2. Ya sabemos que para la impedancia mutua entre estas dos bobinas, como de acuerdo al sentido asignado arbitrariamente a los elementos, en ambos se pasa primero por la marca y después por la bobina, consideramos esta impedancia mutua como positiva. Y te decimos, ¿sentido de la bobina de 8i coincide con J1? Sí. ¿Sentido de la bobina de 6i coincide con la J2? No. Coincide y no coincide. Tendríamos más por menos de más 4i, que sería menos 4i. Aquí ya va. Menos 4i. Ahora voy a aplicar la regla número 3 para la impedancia mutua entre esta bobina y esta bobina. Y decimos, la bobina de 6i puede pertenecer tanto a la malla 1 como a la malla 2, pero la bobina de 12i solamente pertenece a malla 2, por lo tanto la bobina de 6i se iría, para esta relación entre estas dos bobinas, se iría la bobina de 6i con la malla número 1. Ya sabemos, además, que de acuerdo al sentido asignado arbitrariamente a las bobinas, que en la bobina de 6i se pasa primero por la marca y en la bobina de 12i se pasa primero por el elemento, de tal forma que aquí lo consideramos esta impedancia mutua como negativa. Y decimos, ¿sentido de la bobina de 6i coincide con J1? Sí. ¿Sentido de la bobina de 12i coincide con J2? Sí. Sería coincide y coincide, más por más de algo que es negativo, más de algo que es negativo, menos 2i. Aquí está, menos 2i. Y nos da menos 12i. Ya tenemos la impedancia mutua, ya tenemos todas las impedancias de malla. Ahora, solamente nos falta aplicar esta expresión para obtener la impedancia equivalente entre el nodo A y el nodo B. Y esto sería igual a lo siguiente. En el numerador aquí necesitamos el determinante del sistema. El determinante del sistema sería aquí donde tenemos la impedancia propia de malla 1, aquí la impedancia mutua entre malla 1 y malla 2, la impedancia mutua entre la malla 2 y la malla 1, que es igual que este, y aquí la impedancia mutua, la impedancia propia de la malla 2. Y en el denominador, ¿quién tenemos? Al cofactor de la impedancia de la malla 1, que sería igual, para este caso, a las impedancias que queden al eliminar la fila de la impedancia de malla 1 y la columna de la impedancia de malla 1,1 para el que se encuentran en el numerador. Entonces, el cofactor de la malla 1,1 en este caso sería la impedancia propia de malla número 2. Y la sesión en Zoom ya se va a terminar. Yo les pido que para que terminen este problema, lo único que tienen es que sustituir los datos que ya obtuvimos.
lleven a cabo, obtengan el determinante, lleven a cabo la división y así ya ustedes habrán podido obtener la impedancia equivalente entre el nodo A y el nodo B. Háganlo de tarea para practicar. Yo de todas formas voy a pasarles los enlaces a los videotutoriales donde hay muchísimos ejercicios. Ahí está la teoría y también hay más ejercicios con respecto a este tipo de problemas. Entonces me despido por hoy. Nos vemos, se cuidan, buen fin de semana. Hasta pronto.